Desde que era un niño, siempre he cargado con una extraña sensación. Un sentimiento paradójico, difícil de explicar. Soledad, y, al mismo tiempo, la certeza de no estar realmente solo. Me he sentido solo. Terriblemente solo. Y no me malinterpretes. Disfruto de la soledad. Me gusta el silencio, la tranquilidad y la paz que solo puede encontrarse cuando no hay nadie alrededor. Pero esto es diferente. Es una sensación mucho más profunda, como si estuviera encerrado en el fondo de un pozo interminable, incapaz de alcanzar la superficie por más que lo intentara. Un lugar donde mi voz jamás logra escapar y donde solo puedo escuchar el eco de mis propios pensamientos. Sin embargo, al mismo tiempo, siento que nunca he estado completamente solo. Siempre hay alguien, o quizá algo, observándome. No puedo verlo. No puedo escucharlo. Pero puedo sentir su presencia, constante e inmutable, como una mirada clavada en mi nuca que jamás desaparece. Es casi como si aquello no me observara desde el exterior, sino desde el interior. Como si este frágil cuerpo no me perteneciera únicamente a mí. Como si hubiera otra presencia compartiendo este mismo recipiente, aguardando pacientemente en las profundidades de mi mente. De pronto, un intenso dolor atravesó mi cabeza. Andy, Ak. Gruño con dolor. Llevé una mano a mi frente mientras una punzada recorría mi cráneo. Sentía que miles de agujas perforaban mis pensamientos al mismo tiempo. Respiré con dificultad. Andy, ¿qué demonios estoy diciendo? Las palabras habían salido de mi boca casi por instinto, como si no hubieran sido realmente mías. Parpadeé varias veces, intentando recuperar el sentido de la realidad. Todo a mi alrededor era confuso. Andy, ¿qué ha pasado? Mi respiración se aceleró. Andy, ¿dónde estoy? Una nueva punzada hizo que cerrara los ojos con fuerza. Andy, maldición, me duele la cabeza. Finalmente, decidí abrir los ojos. Lo primero que vi fue una intensa lámpara de quirófano, cuya luz blanca me golpeó directamente en el rostro, obligándome a entrecerrar los ojos. 5 luces, ¿por qué hay 5 luces sobre mí? ¿Qué está pasando? Intenté recordar cualquier cosa, aunque fuera un simple nombre, un rostro o un lugar familiar. Nada. Mi mente estaba completamente en blanco. Con esfuerzo, me incorporé lentamente sobre la camilla y observé a mi alrededor. Andy, ¿qué es este lugar? Murmuró para mí mismo. La habitación parecía una sala médica. Las paredes estaban pintadas con colores apagados, casi grises, y el ambiente era tan frío que podía sentirlo atravesando mi piel. El silencio era absoluto, interrumpido únicamente por el débil zumbido de las lámparas del techo. Definitivamente, esto no se parece a ningún hospital, laboratorio o centro de investigación que haya visto en las películas. Todo se siente extraño. Demasiado extraño. Andy, ¿dónde demonios estoy? Esto no me resulta familiar en absoluto. Permanecí unos segundos pensando. Andy, bueno, al menos todavía recuerdo quién soy. No terminé como esos protagonistas de las películas que despiertan sin memoria. No pude terminar la frase. Una violenta punzada atravesó mi abdomen. Andy, GH. Llevé una mano a mi boca mientras la otra sujetaba mi vientre con todas mis fuerzas. El dolor era insoportable. Sentía como si algo se retorciera dentro de mí. ¿Qué demonios es esto? Mi estómago se sentía exageradamente hinchado, como si hubiera devorado la comida de varios meses en un solo día. Cada respiración hacía que la presión aumentara. Era una sensación insoportable. Como si mi abdomen estuviera a punto de reventar desde dentro. Entonces llegó otra oleada de dolor. Mucho peor que la anterior. Mis piernas dejaron de responder y caí de rodillas junto a la camilla. No pude contenerlo más. Una intensa sensación de náuseas subió por mi garganta. Y vomité. Andy, Lo que salió de mi boca era mucho más desagradable que cualquier vómito provocado por una resaca. Era millones de veces peor. Mi respiración era agitada mientras intentaba recuperar el aliento. Andy, ¿qué demonios? Bajé lentamente la mirada hacia el suelo. Entonces mi sangre se heló. Decenas, no. Cientos de pequeñas criaturas se retorcían entre el líquido que acababa de expulsar. Eran gusanos. Malditos gusanos. Nunca había visto tantos juntos en toda mi vida. Y todos habían salido de mi cuerpo. De mi estómago. De mi interior. Mi respiración comenzó a acelerarse. No podía apartar la vista de ellos. Andy, ¿cómo? Murmuré con incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el significado de todo esto?
¿Cómo llegaron esos gusanos a mi cuerpo? ¿Cuándo entraron? ¿Cuánto tiempo han estado viviendo dentro de mí? ¿Y cómo demonios sigo con vida después de todo esto? Las preguntas se acumulaban una tras otra sin encontrar respuesta. Sin embargo, mientras seguía observándolos, algo comenzó a inquietarme todavía más. Aquellas criaturas no parecían comportarse como gusanos normales. Algunos comenzaron a retorcerse unos sobre otros, formando extrañas figuras imposibles de describir. Poco a poco, dejaban de parecer simples gusanos. Mi imaginación comenzó a sacar las peores conclusiones posibles. ¿Estoy muerto? Si todos esos gusanos estaban dentro de mí, entonces debían de estar alimentándose de algo. De mí. De mis órganos. De mi carne. ¿Me estuvieron devorando por dentro todo este tiempo? ¿Ahora soy solo comida? No, eso no puede estar ocurriendo. Desafía toda lógica. Bueno, al menos toda mi lógica. Intenté obligarme a respirar con calma. Si realmente estuviera muerto, no debería ser capaz de pensar con tanta claridad. Puedo moverme. Puedo sentir dolor. Puedo escuchar el sonido de mi propia respiración. Eso significa que sigo vivo, ¿verdad? Llevé una mano hasta mi frente mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Mi cordura seguía intacta, o al menos eso quería creer. Si esos malditos gusanos llevaban tanto tiempo dentro de mi cuerpo, entonces mi cerebro aún no debía formar parte de su menú. Una risa nerviosa escapó de mis labios antes de que pudiera contenerla. Gusanos cerebrales, suena como el nombre de una banda de metal. El comentario murió en cuanto salió de mi boca. Ni siquiera yo encontré gracioso el intento de aliviar la tensión. Era una reacción automática, una forma desesperada de evitar entrar en pánico. Porque, si me detenía a pensar demasiado en lo que acababa de ver, probablemente terminaría perdiendo la razón. No. Necesito dejar de imaginar escenarios. Las respuestas no van a aparecer por arte de magia. Necesito recopilar información. Inspiré profundamente y levanté la vista, obligándome a observar con atención cada rincón de aquella habitación. Las paredes eran frías, de un gris apagado, sin ventanas visibles. El aire olía a desinfectante, mezclado con un ligero aroma metálico que me revolvía el estómago. No había relojes, calendarios ni ningún objeto que pudiera darme una pista sobre el lugar en el que me encontraba. Todo parecía diseñado para impedir que alguien supiera dónde estaba. Las preguntas comenzaron a acumularse una tras otra, golpeando mi cabeza con la misma fuerza que el dolor de hacía unos minutos. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué me ocurrió antes de despertar aquí? ¿Por qué no recuerdo absolutamente nada? ¿Quién me trajo hasta aquí? ¿Y por qué había cientos de gusanos viviendo dentro de mi cuerpo? Bajé lentamente la mirada hacia el vómito que seguía retorciéndose sobre el suelo. Las criaturas continuaban moviéndose de una forma inquietante, demasiado coordinadas para ser simples gusanos. Algunas se enroscaban entre sí, mientras otras parecían detenerse por breves instantes, como si estuvieran observándome. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. No, había algo terriblemente mal con esas cosas. Y una parte de mí, una parte muy profunda que no sabía explicar, tenía la horrible sensación de que aquello era solo el principio. Aparté la mirada del charco donde había vomitado. No quería seguir viendo aquellas cosas retorcerse sobre el suelo. Giré lentamente la cabeza hacia la izquierda y, por primera vez desde que desperté, presté atención al resto de la habitación. Había 3 grandes repisas metálicas sujetas a la pared. Sobre ellas descansaban decenas de contenedores de plástico transparente, todos perfectamente ordenados. Cada uno albergaba algún tipo de animal o insecto. Escarabajos de extrañas formas, arañas, ciempiés, lagartijas, serpientes diminutas e incluso pequeños mamíferos. Parecía más la colección de un biólogo obsesionado que la de un médico. ¿Qué demonios son todas estas cosas? Me acerqué con cautela. Cuanto más avanzaba, más evidente se hacía que ninguno de aquellos animales se movía. Tomé uno de los recipientes de la repisa superior y lo sostuve frente a mis ojos. Dentro había 4 pequeñas ratas de pelaje café. Estaban completamente inmóviles. Andy, ratas. No, no parecen estar vivas. Murmuré con indiferencia. Las observé durante varios segundos. No presentaban heridas visibles, ni sangre, ni signos de haber sido despedazadas. Simplemente estaban ahí, como si alguien las hubiera acomodado cuidadosamente antes de cerrar el recipiente. ¿Qué estaba haciendo la gente de este lugar con todos estos animales? ¿Eran experimentos? ¿Por qué estaban muertos? Sin darme cuenta, seguí mirando fijamente el contenedor.
No podía apartar la vista. Las diminutas siluetas de las ratas se reflejaban en mis ojos verdes mientras una extraña sensación recorría mi cabeza. Era como si algo estuviera removiendo recuerdos que jamás había vivido. Entonces ocurrió. Información. Fragmentos de conocimiento comenzaron a aparecer en mi mente sin explicación alguna. Sabes que las ratas emiten un sonido muy parecido a una risa cuando son felices. Las hembras pueden entrar en celo entre 10 y 24 horas después de dar a luz, un fenómeno conocido como estroposparto. Las mandíbulas de una rata son increíblemente fuertes para su tamaño y pueden ejercer una enorme presión al morder. Son animales generalistas. Pueden sobrevivir en una inmensa variedad de ambientes y adaptar su alimentación casi a cualquier recurso disponible. Una rata puede caer desde aproximadamente 15 metros de altura y sobrevivir sin sufrir lesiones graves. Cada año se registran miles de ataques de ratas a personas en distintas partes del mundo. Las colonias de ratas mantienen complejas estructuras sociales, con individuos dominantes, subordinados, marginados e incluso comportamientos comparables a la rebelión. Las palabras no llegaban como recuerdos. Llegaban como hechos absolutos. Como si alguien estuviera leyendo una enciclopedia directamente dentro de mi cabeza. Di un paso hacia atrás, sobresaltado. Andy. ¿Qué? Dijo para sí mismo de manera confundida. Jamás había estudiado ratas. Ni biología, ni veterinaria, ni nada remotamente parecido. Entonces, ¿cómo demonios sabía todo eso? La información seguía ahí, perfectamente ordenada en mi mente, como si hubiera formado parte de mí desde siempre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, aquello era mucho más aterrador que los gusanos. Porque los gusanos podían ser una enfermedad, pero saber cosas que nunca había aprendido, eso significaba que había algo profundamente mal conmigo. Con un enorme esfuerzo conseguí apartar la vista de las ratas. La extraña sensación desapareció de golpe, como si hubiera roto algún tipo de trance. Respiré profundamente varias veces antes de llevarme una mano a la frente. Andy, ¿qué demonios fue eso? Dijo para sí mismo confundido. Todavía podía recordar cada uno de aquellos datos con absoluta claridad. No parecían recuerdos. Tampoco parecían pensamientos propios. Simplemente, estaban ahí. Como si alguien hubiera introducido aquella información directamente en mi cabeza. Fruncí el ceño. Andy, ¿qué se supone que debo hacer? Dijo mientras se mordía el dedo índice de manera pensativa. Continué inspeccionando las repisas. Entre los recipientes había una pequeña botella de vidrio llena de un líquido espeso y oscuro. La levanté con cuidado. Andy, parece un líquido extraño, ¿será algún tipo de aceite? Murmuré curioso ante el extraño líquido. La giré un par de veces bajo la luz. No tenía ninguna etiqueta ni marca que indicara su contenido. No era buena idea empezar a manipular sustancias desconocidas. Volví a dejarla exactamente donde estaba y tomé otro de los recipientes. En cuanto vi su contenido, una inesperada sonrisa apareció en mi rostro. Andy, 100 pies, dije mirándole con interés. Me encantan. Parpadeé. ¿Por qué acababa de decir eso? Aún así, los observé con fascinación. Hay algo en su morfología que realmente me resulta atractivo. No son tan compactos como otros artrópodos, ni tan alargados y uniformes como las serpientes. Cada segmento de su cuerpo parece una pieza perfectamente ensamblada con la siguiente, como si hubieran sido construidos en lugar de haber nacido. Pueden vivir entre 5 y 6 años. Realmente parecen hechos de metal. Un momento. Otra vez. Más información que jamás recordaba haber aprendido. Sentí un nudo en el estómago. Antes de que pudiera detenerme, mis manos ya habían abierto el recipiente. Andy, ¿qué? Espera, la tapa apenas terminó de girar cuando uno de los 100 pies salió disparado. Se aferró a mi antebrazo con una velocidad imposible. Andy, oye. Intenté sacudírmelo, pero la criatura comenzó a trepar por mi brazo sin dudarlo. Era increíblemente fuerte para su tamaño. Subió por mi hombro. Luego por mi cuello. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Andy, espera. No vayas hacia ahí. Grité en pánico, llevé ambas manos a mi cabeza intentando arrancarlo de mi piel. Demasiado tarde. El 100 pies encontró mi oído. Y se introdujo en él. Andy, no. Grité e intenté meter los dedos para sacarlo, pero era inútil. Cada vez que lograba sujetar una de sus patas, ésta se escurría hacia el interior. ¿Cómo podía tener tanta fuerza? Mi respiración se volvió frenética.
Esperé el dolor. Esperé sentir cómo perforaba mi oído, atravesaba mi cráneo. Pero, no ocurrió nada. Ni una punzada, ni una gota de sangre, ni siquiera una ligera molestia. Todo quedó en silencio. Permanecí inmóvil durante varios segundos, con las manos aún junto a la cabeza. Andy, Parpadeé varias veces. Andy, ¿qué acaba de ocurrir? Bajé lentamente las manos. La desesperación que había sentido un instante antes desapareció con una rapidez antinatural. Era como si mi propio cerebro hubiera decidido que aquello no tenía importancia. Andy, espera, ¿qué estoy haciendo? Mi voz sonó extrañamente vacía. El rostro de Andrew adoptó una expresión de absoluta confusión mientras volvía la vista hacia los demás contenedores. Algo acababa de entrar en su cabeza. Y, por alguna razón, su mente ya estaba actuando como si nunca hubiera ocurrido. Mi mirada recorrió lentamente las repisas hasta detenerse en un frasco de vidrio mucho más grande que los demás. En su interior había un líquido verde, espeso y turbio, donde flotaban varios gusanos largos y pálidos que se balanceaban suavemente cada vez que el recipiente se movía. Acerqué el rostro al cristal y entrecerré los ojos para observarlos mejor. Eran demasiado grandes para ser simples lombrices de tierra, aunque tampoco podía asegurar que fueran otra cosa. Andy, ¿qué es esto? ¿Gusanos? ¿Lombrices de tierra? Murmuré mirando el contenido del frasco. Una sensación de repulsión recorrió mi espalda mientras seguía observándolos. Después de todo lo que había vomitado hacía unos minutos, no pude evitar pensar en la posibilidad de que aquellas criaturas fueran algún tipo de parásito. Andy, ¿serán estos los parásitos? ¡Qué asco!, dijo con desagrado. Mientras seguía contemplándolos, una sensación completamente distinta comenzó a extenderse por mi cuerpo. Un vacío apareció en mi estómago y, en cuestión de segundos, se transformó en un hambre feroz. Era una sensación antinatural, mucho más intensa que cualquier apetito que hubiera experimentado antes. Mi garganta se secó y mis ojos permanecieron fijos sobre los gusanos, incapaces de apartarse de ellos. Cuanto más los miraba, más apetecibles parecían. Mi mente intentaba decirme que aquello era absurdo, que eran simples gusanos conservados dentro de un extraño líquido verdoso, pero mi cuerpo parecía ignorar por completo cualquier razonamiento. Sin siquiera darme cuenta de cuándo había tomado la decisión, mis manos comenzaron a moverse por sí solas. Sujeté la tapa del frasco y la desenrosqué lentamente. Andy, tengo mucha hambre, ¿qué daño podría hacer?, dijo de manera casual. Ni siquiera estaba convencido de mis propias palabras, pero aún así introduje la mano en el líquido. Estaba frío y era viscoso, como si hubiera metido los dedos en aceite mezclado con agua estancada. Sujeté uno de los gusanos entre los dedos. Se retorcía muy débilmente, aunque apenas reaccionó cuando lo saqué del frasco. Lo acerqué lentamente a mi rostro y, antes de que pudiera detenerme, abrí la boca. Lo mordí. Un líquido espeso inundó mi lengua. El sabor era una mezcla desagradable de sangre, aceite y tierra húmeda. La textura era gomosa y resistente, obligándome a masticarlo varias veces antes de poder tragarlo. Sin embargo, para mi sorpresa, no me produjo náuseas. Todo lo contrario. Había algo extrañamente agradable en aquel sabor. Interesante, me quedé inmóvil unos segundos mientras analizaba lo que acababa de probar. Andy, la verdad, está mucho más sabroso de lo que esperaba, las palabras escaparon de mi boca con total naturalidad. Fue entonces cuando mi cerebro pareció despertar de golpe. Abrí los ojos de par en par y observé el frasco, luego mi mano todavía cubierta por el líquido verdoso y, finalmente, mi propia boca. Andy, ¿qué demonios acabo de hacer?, dije asqueado. Retrocedí un paso, completamente horrorizado. Acababa de comer un gusano. Ni siquiera cocinado, ni preparado de alguna forma. Simplemente lo había sacado de un frasco y me lo había llevado a la boca como si fuera lo más normal del mundo. Dejé escapar un largo suspiro mientras intentaba convencerme de que la situación no era tan grave. Bueno, ya no hay nada que pueda hacer. Ya está dentro de mí. Además, lo mastiqué bastante, supongo que estará muerto, así que no debería pasar nada. La frase quedó suspendida en el aire mientras una expresión de desconcierto se dibujaba lentamente en mi rostro. Espera. ¿Por qué estoy intentando justificar esto? ¿Por qué mi primera reacción no fue sentir asco o vomitar otra vez? ¿En qué momento me pareció razonable abrir un frasco desconocido y comer una de las criaturas que había dentro? Permanecí inmóvil, con la mirada perdida y la respiración cada vez más pesada. Había empezado a notar un patrón inquietante.
Una fuerza desconocida parecía empujarme a realizar acciones completamente irracionales y, lo peor de todo, yo solo era capaz de darme cuenta cuando ya era demasiado tarde. Era como si alguien tomara el control de mi cuerpo durante unos instantes y después me devolviera el mando, obligándome a cargar con las consecuencias de algo que nunca había querido hacer. Aparté la mirada de las repisas y giré lentamente sobre mis talones. Al otro lado de la habitación había una fila de viejos lockers metálicos alineados contra la pared. La pintura estaba desgastada y presentaban manchas de óxido en las esquinas, como si llevaran años sin recibir mantenimiento. Algunas de sus puertas estaban ligeramente abolladas. A simple vista no parecían contener nada importante, pero en una situación como esta cualquier objeto podía significar la diferencia entre seguir con vida o no. Me acerqué con cautela y abrí el primero de ellos. Vacío. No había absolutamente nada en su interior. Ni documentos, ni herramientas, ni siquiera polvo acumulado. Era como si alguien se hubiera tomado la molestia de dejarlo completamente limpio antes de marcharse. Frunciendo el ceño, abrí el segundo locker. En su interior colgaba una única bata blanca. Su diseño era muy parecido al de las que se utilizan en los hospitales o laboratorios. La tela estaba limpia, aunque ligeramente arrugada, como si hubiera permanecido guardada durante mucho tiempo. La observé durante unos segundos, preguntándome si pertenecía a un médico o a un paciente. Sin encontrar nada más de interés, cerré la puerta y pasé al siguiente. Sujeté la manija del tercer locker y tiré de ella. No se movió. Volví a intentarlo con más fuerza, pero la puerta permaneció completamente inmóvil. Andy, está cerrado, dije de manera monótona. No parecía bloqueado por el óxido. Era como si alguien lo hubiera asegurado con llave desde el exterior. Aquello solo consiguió despertar aún más mi curiosidad. Finalmente me dirigí al cuarto locker. Al abrirlo encontré un conjunto de ropa cuidadosamente doblado. Apenas la vi, una extraña sensación de familiaridad recorrió mi cuerpo. No sabía por qué, pero tenía la impresión de haber usado aquellas prendas incontables veces. Eran tan familiares que, durante un instante, estuve a punto de extender la mano para comprobarlo. Sin embargo, aparté la vista antes de hacerlo. No era el momento de distraerme. Todavía no sabía dónde estaba, quién me había llevado hasta allí ni qué clase de lugar era aquel. Podía permitirme recordar más tarde. Primero necesitaba encontrar respuestas, y, si era posible, una salida. Más allá de los lockers había una amplia zona separada del resto de la habitación. A primera vista parecía una especie de área quirúrgica. El suelo estaba impecablemente limpio, las paredes conservaban ese mismo tono gris apagado y varias mesas de acero inoxidable se distribuían por la sala junto a lámparas de cirugía, bandejas para instrumental y diversos equipos médicos cuyo propósito era incapaz de identificar. Todo el lugar desprendía un fuerte olor a desinfectante mezclado con un tenue aroma metálico que me revolvía el estómago. Avancé con cautela, procurando no hacer demasiado ruido. Si aquel lugar seguía en funcionamiento, no quería llamar la atención de quienquiera que trabajara allí. Sobre uno de los escritorios descansaban varias hojas sujetas por un portapapeles. Parecían informes de investigación. Andy, supongo que no les importará si les echo un vistazo, dije de manera simple mientras tomaba la primera hoja y comencé a leer. Registro de investigación sujeto 270-04. La extracción del sujeto 270-04 de Laguna Creek High se llevó a cabo con éxito. Se desplegaron aerosoles amnésicos para minimizar la exposición pública. Según el análisis inicial, el sujeto 270-04 se encuentra actualmente en la etapa 2 de la infección provocada por la anomalía 270. Sin embargo, la ausencia de parásitos dentro del sujeto representa un motivo de especial preocupación. Ninguno de los casos anteriores relacionados con la anomalía 270 había presentado esta característica. Se requiere un análisis más exhaustivo. Durante los últimos días, el sujeto 270-04 ha experimentado cambios cuasi transformativos únicos. Como consecuencia de una infección colateral y una exposición accidental, 2 investigadores asignados al proyecto y un miembro del personal de seguridad fueron clasificados posteriormente como posibles infectados. La naturaleza exacta de la anomalía 270 continúa siendo desconocida. Hasta la fecha, los análisis de la morfología, biología interna, genética y composición física del sujeto 270-04 no han revelado características distinguibles que puedan considerarse anómalas, aparte de los efectos producidos directamente por la propia anomalía 270.
Los análisis posteriores realizados sobre diversas alimañas capturadas han producido resultados igualmente inconclusos. Permanecí varios segundos inmóvil, releyendo las últimas líneas. Andy. ¿Anomalía 270? Pregunté confundido. No entendía la mitad de los términos que aparecían en aquel informe. Había demasiadas palabras técnicas y referencias a procedimientos que escapaban por completo a mis conocimientos. Lo único que conseguía sacar en claro era que alguien había sido secuestrado de una escuela llamada Laguna Creek High y que, de alguna forma, estaba infectado con algo denominado Anomalía 270. También hablaban de parásitos. Y de una infección. Instintivamente recordé los gusanos que había vomitado hacía unos minutos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No, era mejor no sacar conclusiones precipitadas. Suspiré lentamente y volví a colocar la hoja exactamente donde la había encontrado. No tenía sentido seguir leyendo algo que apenas comprendía. Quizá más adelante encontrara información escrita en un lenguaje que pudiera entender, o alguna pista que explicara, de una vez por todas, qué demonios estaba ocurriendo en aquel lugar. Continué revisando la sala con la esperanza de encontrar algo que respondiera, aunque fuera parcialmente, a las incontables preguntas que rondaban mi cabeza. No tardé en llegar a una mesa de acero inoxidable sobre la que descansaba una bandeja quirúrgica cuidadosamente organizada. El metal brillaba bajo la luz de las lámparas del techo, reflejando una imagen distorsionada de mi rostro. Dentro de la bandeja había toda clase de instrumental médico. Un par de tijeras de cirugía, varias pinzas de distintos tamaños, una jeringa aún con la aguja colocada y un pequeño trozo de tela blanca completamente empapado de sangre seca. El olor metálico era mucho más intenso allí, como si aquel equipo hubiera sido utilizado hacía relativamente poco. Me incliné para observarlo con más atención. Andy, estas cosas me recuerdan a las que veo en las películas en los hospitales, son súper espeluznantes, dije recordando las películas que veía con Leilei. Mi mirada se detuvo sobre la jeringa durante unos segundos antes de recorrer nuevamente el resto del instrumental. Sin darme cuenta, una idea comenzó a formarse lentamente en mi cabeza. Espera, mi expresión cambió de inmediato. Andy, espero que no me hayan hecho cosas extrañas mientras estaba inconsciente. Instintivamente llevé ambas manos a mi cuerpo, palpando mis brazos, el cuello y el abdomen en busca de vendas, cicatrices recientes o cualquier señal que indicara una operación. Recordé el insoportable dolor que había sentido al despertar, los gusanos que había expulsado de mi cuerpo y aquel extraño informe donde hablaban de sujetos de prueba e infecciones. Cuanto más unía las piezas, menos quería conocer la respuesta. Un escalofrío recorrió toda mi espalda. No. Era mejor no seguir pensando en eso. Al menos por ahora. Aparté lentamente las manos de la bandeja y di un paso hacia atrás. Aquel instrumental no iba a responder ninguna de mis preguntas y, siendo sincero, tampoco tenía el valor de averiguar para qué había sido utilizado. Prefería seguir explorando la habitación antes que dejar que mi imaginación comenzara a llenar los vacíos con escenarios todavía peores. Después de revisar el resto del área quirúrgica, no encontré nada especialmente útil. Había algunos guantes de goma cuidadosamente doblados, una jeringa sin utilizar y varias gasas manchadas de sangre ya seca. Las observé durante unos segundos, pero ninguna de ellas parecía aportar una respuesta a las preguntas que no dejaban de atormentarme. Si aquel lugar escondía algún secreto, desde luego no estaba sobre aquella mesa. Con un suspiro, levanté la vista. Justo enfrente de mí había una pesada puerta metálica. Andy, entonces, esa debe ser la salida, permanecí inmóvil unos instantes. Andy, aunque, para ser sincero, tampoco es que sea tan obvio. Dije poniendo los ojos en blanco. Podría marcharme ahora mismo. Nadie parecía estar vigilando la habitación y aquella puerta era, con toda probabilidad, mi única oportunidad de escapar. Sin embargo, algo me hizo dudar. Si abandonaba el lugar en ese instante, también dejaría atrás cualquier pista sobre mi identidad, sobre lo que me había ocurrido y sobre la razón por la que había despertado allí. No. Todavía no podía irme. No recordaba absolutamente nada. Necesitaba más información. Volví a recorrer la habitación con la mirada y me dirigí hacia un archivador metálico situado junto a uno de los escritorios. Tras abrir uno de los cajones encontré varias carpetas perfectamente ordenadas. La mayoría estaban marcadas con códigos que no significaban nada para mí, hasta que uno de ellos llamó mi atención. Sujeto 270-04. Sin pensarlo demasiado, extraje el documento y comencé a leer.
Aviso de protocolo especial. El sujeto 270-04, actual huésped de la anomalía 270, queda bajo protocolo de cuidado especial conforme a las recomendaciones del Departamento de Investigación de Parabiología y del Consejo del Sector Ético. Todo el personal asignado deberá ser notificado de este procedimiento y cumplir estrictamente las directrices establecidas. Hasta que el estado del sujeto 270-04 cambie y el progreso del programa Vermes Regina alcance los parámetros esperados, el sujeto permanecerá bajo este protocolo. Las criaturas afectadas que habitan dentro del sujeto deberán ser extraídas periódicamente para prevenir complicaciones de salud. El sujeto podrá ofrecerse voluntariamente para el procedimiento. Sin embargo, si este no se realiza al menos una vez cada 2 semanas, se autoriza su extracción forzosa y posterior confinamiento en la instalación afiliada más cercana. Se autoriza el uso de amnésicos cuando el personal lo considere necesario. Bajo ninguna circunstancia deberá permitirse que el sujeto recuerde los procedimientos de contención. Bajé lentamente la hoja. Las palabras permanecieron grabadas en mi mente durante varios segundos. Huésped. Criaturas que habitan dentro del sujeto. Extracción forzosa. Amnésicos. Volví a leer el documento desde el principio, esperando haber entendido mal alguna parte. No. Decía exactamente eso. Apreté con fuerza el papel entre mis manos. Andy, ¿qué significa todo esto? Dije confundió. Aquellos informes no hacían más que responder una pregunta para crear 10 nuevas. Si el sujeto 270-04 era realmente yo, entonces alguien había estado extrayendo criaturas de mi cuerpo de forma periódica. Además, hablaban de borrar mis recuerdos deliberadamente para que jamás recordara los procedimientos de contención. Instintivamente me llevé una mano a la cabeza. ¿Era esa la razón por la que mi memoria estaba completamente vacía? ¿Me habían borrado los recuerdos, a propósito? No tenía forma de saberlo. Dejé escapar un largo suspiro y devolví cuidadosamente el documento a su lugar dentro del archivador. Andy, será mejor dejar esto por ahora, murmuré. Seguir leyendo informes incomprensibles solo estaba consiguiendo que mi cabeza doliera aún más. Necesitaba encontrar respuestas reales, no perderme entre términos científicos y protocolos escritos por personas que parecían dar por sentado cosas que yo ni siquiera era capaz de comprender. Dirigí una última mirada a la habitación. Recorrí lentamente las repisas, los archivadores, la camilla, el instrumental quirúrgico y los recipientes que albergaban cadáveres de animales e insectos. Había revisado cada rincón que estaba a mi alcance y, aún así, seguía sin comprender dónde estaba ni qué me había sucedido antes de despertar. Las pocas respuestas que había encontrado solo habían servido para generar preguntas aún más inquietantes. Solté un largo suspiro. No quedaba nada más por hacer allí. Volví mi atención hacia la pesada puerta metálica situada al otro extremo de la sala. Era la única salida visible y, con toda probabilidad, la única forma de abandonar aquella habitación. Me acerqué despacio, sintiendo cómo el sonido de mis propios pasos rompía el inquietante silencio que reinaba en el lugar. Apoyé la mano sobre la fría manija de metal. Durante un instante dudé. No tenía idea de lo que me esperaba al otro lado. Podía encontrar un pasillo vacío o a las personas responsables de todo aquello. Sin embargo, permanecer encerrado allí tampoco iba a cambiar nada. Respiré hondo. Giré lentamente la manija y empujé la puerta. En el mismo instante en que comenzó a abrirse, una oscuridad absoluta se extendió ante mis ojos. Por puro reflejo, cerré los párpados para protegerme, esperando que una intensa luz me hubiera cegado. Sin embargo, incluso con los ojos cerrados, aquella oscuridad seguía ahí. Era tan profunda que parecía tragarse cualquier intento de distinguir una forma, un color o un simple destello. No había nada. Solo oscuridad. Una oscuridad tan densa que daba la inquietante impresión de tener peso, como si estuviera esperando pacientemente al otro lado del umbral, lista para envolver todo lo que se atreviera a cruzarlo. Juras llevar esta marca hasta el final de los días. Seré tu amiga. Seré tu amigo. Seré tu amigo. Seré tu amiga. Yo todavía te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. No mires hacia otro lado. Has cometido graves pecados. Arrepiéntete. Silencio, pequeño. No estropees las cosechas. No lo escuches.
Sus lágrimas no son reales. Me encanta verte dormir. Andy, ¿dónde estoy? ¿Puedes ayudarme? Apártate de mí, nunca te conocí. Andy, ¿por qué? Elegiste al mundo antes que a él. Andy, no, por favor, no me mandes lejos. Duerme, niñito, duerme. Dios está aquí. Andy, ¿has visto a Dios? Yo no lo sé. ¿Por qué? ¿Sigues creyendo en él? Andy, yo creo que sí. Entonces, ¿por qué ir a buscar la puerta? Andy, ¿qué quieres decir? ¿Acaso Dios no nos rodea? Entonces, ¿por qué buscarlo a él en este mundo? Andy. Creo que lo hice. ¿Y qué pasó? Andy, desde que tomé la marca, Andy, ya no puedo oírlo más. Padre, Padre, he pecado, he caído más allá de tu alcance.